Los espejos son objetos de diversos materiales que encontramos en la vida cotidiana, aunque simplemente el espejo está en todas partes de nuestro mundo y de alguna forma es necesario para algunas personas. Todo en el mundo tiene un reflejo, pero ¿qué pasaría si tú ya no pudieras ver tu reflejo y si sabes que si lo ves algo malo pasara? Un terrible tormento es que el mundo está lleno de espejos. El creepypasta se titula Al otro lado del espejo, la historia de Karen Lockwood. 15 de abril del 2011, Londres. Me había mudado con mi hermano y mi madre a un nuevo departamento, en este caso real. La familia que habitó el departamento dúplex antes de la familia Lockwood, era una familia de apellido Taylor, los cuales abandonaron el lugar por una serie de extraños acontecimientos que giraban en torno de su hija menor. Todo marchaba bien después de la muerte de nuestro padre. Estaba ayudando a mi madre a desempacar los libros que ocupa en su trabajo, unos que ya no le servían, así que me pidió llevarlos al ático. Mientras subía las escaleras plegables al ático, escuchaba un leve sonido que venía de arriba y el sonido eran gritos o palabras, pero no se escuchaban muy bien. Cuando subí no había nada más que un ático vacío, una ventana iluminaba el ático, no habían muebles o cajas. Generalmente los antiguos dueños dejan sus pertenencias. En Londres es difícil conseguir casa propia, por lo general las propiedades solo pueden rentarse, así que en ella pueden encontrarse objetos olvidados de muchos huéspedes anteriores. Al fondo del ático había un objeto que era el único en todo el lugar. Estaba cubierto por una manta y había papeles y varios dibujos en ellos. Mi curiosidad era fuerte, me acerqué a aquel objeto y le quité la manta que lo envolvía, una nube de polvo haciéndome toser un poco. Pude ver que era un espejo algo manchado y sucio pero con detalles muy hermosos. Decidí volver más tarde, debía ayudar a mi madre a traer el resto de las cosas. Recogí los dibujos y volví a tapar el espejo con la manta. Bajé para terminar de desempacar. Cuando por fin terminamos, subí a mi habitación y observé los dibujos de una niña mirándose al espejo, con su reflejo en el espejo. Mientras más miraba, otros dibujos más raros eran los dibujos, los cuales los conserva hasta la actualidad un psiquiatra londinense. Dicen ser demasiado complejo como para que una niña los dibuje, conociendo el significado de lo que quería expresar. El reflejo de la niña se desvanecía cada vez más, parecía asustada en sus dibujos y en otros su reflejo se veía molesta o furiosa. En los dibujos infantiles se podía apreciar que trató de escribir algo a través del espejo y ellas asemejaban las palabras escribiendo. A mí me parecía que era una niña que llamaba la atención de esa forma. Mi espejo se había roto en la mudanza, así que decidí tomar el espejo del ático y llevarlo. Eran las 20 horas, mi madre estaba en su turno de noche y mi hermano estaba viendo la televisión. Subí al ático con una linterna para poder bajar aquel espejo yo sola, aunque el espejo era grande y delgado, era muy pesado. Luego de estar a punto de subir las escaleras, empecé a escuchar una serie de ruidos extraños en la habitación de arriba. Subí las escaleras con la linterna iluminando el pequeño ático, entré por fin al solitario ático y apunté la linterna hacia el espejo. Entonces una luz se reflejó en mi rostro y una figura estaba delante mío. Solté la linterna del susto, pensando que había alguien más aparte de mí, pero solo era mi reflejo. Levanté mi linterna y había recordado que antes de desempacar había tapado el espejo con la manta. Busqué en la oscuridad la manta en una esquina muy lejos del espejo. No había sido posible que se cayera y llegara tan lejos, pero pudo haber sido mi madre la que quitó la manta. Con mucho cuidado bajé las escaleras con el espejo. Cuando llegué a mi habitación limpié el espejo porque aún tenía polvo. Aún después de limpiarlo noté algo extraño. Mi reflejo se veía muy opaco y todo lo que me rodeaba estaba opaco y oscuro. Había sido mala idea, el espejo ya estaba muy viejo y pensé que el cristal estaba dañado.
Pero cuando iba a devolver el espejo noté algo extraño, en mi reflejo estaba pálida, ningún espejo por lo más dañado que este, puede reflejar las cosas de esa manera, algo extraño pasaba y mis ojos se veían oscuros, entonces moví mi mano para tocar a mi reflejo, una extraña sensación me invadía, sudaba mucho y respiraba muy profundo, mi reflejo pareciera que se hubiese detenido, mi mano se movía pero mi reflejo no se movía ni un centímetro, como si se hubiera congelado. Entonces mi reflejo inclinó su cabeza hacia un lado y golpeó el espejo con su dedo haciendo un sonido de golpe leve. Entonces empecé a gritar y corrí pero me tropecé con mi cama, estaba asustada. Mi reflejo se movía por su cuenta, yo estaba muy asustada intentando abrir la puerta desesperadamente. Por alguna razón no podía abrirla, tampoco podía girar el picaporte ni un poco. Golpeaba la puerta con la esperanza que mi hermano me escuchara y pudiera ayudarme, pero no hubo respuesta, me puse en un rincón a punto de llorar, yo no sabía qué pasaba, miré hacia el espejo y mi reflejo aún estaba allí, con una sonrisa de oreja a oreja, volvió a tocar el espejo como si quisiera salir del espejo, pero al tranquilizarme un poco miré el espejo y la chica del espejo tenía una nota pegada, me acerqué lentamente y suponía que lo tenía que leer, pude ver lo que decía. Aunque la nota decía eso no podía tranquilizarme del todo, mi extraño y tétrico reflejo moviéndose aún, la misma Karen Lockwood dijo que era espeluznante pues la letra de las notas era idéntica a la suya, casi como si ella misma la escribiese las notas frente al espejo. Ponía sus manos frente al espejo y su rostro estaba muy cerca, sentía que en cualquier momento podría salir, tomé un poco de valor para preguntarle quién era ella, mi reflejo sonrió y agarró una nota y empezó a escribir nuevamente y puso la nota frente al espejo para que pudiera leerla. Tenía muchas preguntas para hacerle, pero antes que pudiera hacerle otra pregunta, ella retrocedió y caminó hacia la puerta de su habitación y salió de la habitación, en ese momento me di cuenta que mi puerta se había abierto, la chica de mi reflejo no estaba más, no podía ver mi reflejo solo el de mi habitación, decidí no hablar nada al respecto, mi madre ya tenía muchas preocupaciones y mi hermano menor no lo entendería, esa misma noche decidí dormir hacia el otro lado para no ver el espejo, no quería ver mi reflejo pero sabía que estaba ahí, escuchaba cada vez esos golpes de ella, sus ruidos no me dejaban dormir tranquila, solo quería que amaneciera para que mi reflejo no. Cuando desperté accidentalmente miré el espejo, aún con un poco de sueño pude ver el reflejo vacío pero había otra nota pegada al medio, no podía ver lo que decía así que tenía que acercarme, tenía el presentimiento que esa nota tendría escrito algo malo, me acerqué lentamente y leí lo que decía. Estaba algo confundida, mi reflejo no estaba enfrente mío, solo los muebles de mi habitación reflejados, el pánico empezó a invadirme, entonces corrí al espejo de baño para reflejarme, al llegar al espejo tampoco mi reflejo estaba ahí, pero en el reflejo de aquel espejo podía ver una imagen, el baño estaba sucio y gris, además de eso podía ver manchas rojas y parecía ser sangre. Al fondo del espejo tratando de escribir ayúdame, entonces comencé a escuchar ruidos por todo el departamento, pasos y gritos que venían de mi habitación y de los pasillos, entonces pensé que era mi madre, salí y empecé a buscar a mi madre y a mi hermano, pero no había nadie en el departamento, las llaves y las cosas de mi madre estaban en la mesa, en mi desesperación pude notar algo, en el espejo pequeño de la cocina el reflejo era igual al de los demás, un ambiente desordenado, sucio y con manchas de sangre pero este tenía otra nota.
Aquellos gritos se calmaron después de haber leído la nota, unos débiles ruidos empezaron a escucharse, provenían desde mi habitación, parecían ser los ruidos que hacía la chica con el dedo, subí las escaleras, aquellos ruidos no se detenían, cuando abrí la puerta pasé mi cabeza lentamente por el marco de la puerta echando un vistazo a mi habitación, estaba desordenada, cosas tiradas y todo estaba en otro lugar, aquel espejo seguía al lado de mi cama. Esta vez podía verme a mí misma, por fin podía ver mi reflejo, caminé lentamente hacia él y la chica del espejo, se movía a la par conmigo, al acercarme lo suficiente pude verla por fin, tenía sangre por todo el cuerpo, sus ojos se veían oscuros y huecos y sonreía levemente, movió su dedo ensangrentado hacia el espejo, tocándolo nuevamente con su sangre empezó a escribir un mensaje. Después de leer aquel mensaje, vi como la puerta del espejo se cerraba lentamente y detrás mío el rechinido de mi puerta me avisaba que se cerraba, podía ver cómo se cerraba la puerta del reflejo del espejo, detrás de aquella puerta una figura extraña aparecía, la chica del espejo comenzaba a gritar y a desesperarse, pero no podía escuchar nada y veía como esa extraña figura se acercaba a ella, escuchaba a la vez pasos que venían detrás de mí, la puerta se cerró bruscamente, una mano se posó sobre mí y también sobre mi reflejo, pues un grito fuerte se escuchó y mi vista se nubló, desperté minutos después en el suelo de mi habitación, la puerta estaba abierta y me sangraban mis manos, aquel espejo estaba oscuro y no podía verse nada, tapé con la manta aquel espejo y rápidamente lo subí al ático, pensaba que por fin todo había terminado, cuando dejé por fin el espejo en el ático pude notar una mancha en la parte inferior y aquel sonido volvió a escucharse pero esta vez se detuvo tan rápido como inicio, levanté un poco la manta y pude leer un último mensaje dejado por aquella chica. Dale me gusta y suscríbete, si quieres seguir viendo vídeos así. Saludos.